es un artista tecno llamado José García Vallés y tenemos el placer de presentarlo. Vamos a hacer una presentación general presentando su nombre completo es José García Vallés, pero está derivado a José Vallés. La Andalucía, el Andalucía de 1936 y la Universidad de es licenciado en Bellas Artes y tiene máster en arte, en guía y producción por la Universidad de Sevilla. Ha realizado exposiciones en galerías como Luis Adelantado o JN Galería, entre otras, y ha expuesto su trabajo en diversos centros de arte y museos de Andalucía. Ha participado en premios internacionales como Zona Maco y ha sido seleccionada a varias becas de producción y exhibición. Su trabajo se basa mayormente en la forma geométrica, patrones y la actualidad. Es un artista tecno, es decir, suele incorporar a nuevas tecnologías en sus proyectos. José García Vallés siempre me interesó la arquitectura, sin embargo, siempre había sido también la tecnología, lo que ha hecho ahora es unir sus pasiones y hacer arte con la tecnología. En sus proyectos importa tanto el resultado final como la investigación y su proyección, como máquinas construidas por él, lógenes o impresoras 3D. Sus obras pueden utilizar como cables, luces, bastante de las artes de Elena y como siempre de tecnología, es como una artista técnica. Gracias por su atención. Y ahora vamos a dejar a la maestra Cristina Comanante. Pues muchas gracias por la presentación, la verdad, que le habéis puesto mucho interés y me parece que habéis acertado muy bien en el contenido que habéis elegido, ¿no?, para hacer como esa introducción. Bueno, pues lo primero, quiero agradeceros al colegio por la invitación y por poder compartir con vosotros un poco este rato y comentaros, pues bueno, lo que yo hago en mi día a día, ¿no? Como bien han dicho vuestras compañeras, pues yo me dedico al arte, concretamente al arte contemporáneo. ¿Y qué es eso de arte contemporáneo? Bueno, la definición nos diría, bueno, pues el arte que hacemos hoy, ¿no?, en la contemporaneidad. Pero bueno, realmente este arte contemporáneo se puede matizar y podemos a lo mejor aislarlo en un periodo como concreto, ¿no? Puede venir como de los años 1960 hasta la actualidad. Y bueno, diferentes artistas de diferentes nacionalidades pues han ido desarrollando muchos conceptos y muchas estéticas y muchas formas diferentes de abordar el arte que conforman lo que hoy entendemos como arte, ¿no? Y los que estamos involucrados en el medio artístico, pues tenemos todo esto como referente, ¿no? Me gustaría que vosotros participarais y me dijerais qué es para vosotros el arte o una obra de arte, mejor dicho. ¿Qué cualidades creéis que tiene que tener una obra de arte para ser arte, para poder estar considerado como arte? ¿Me vais contestando? Os voy pasando el micrófono. ¿Quién levanta la mano? Venga, toma. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué cualidades tiene que tener
algo para que sea considerado obra de arte. ¿Qué cualidades tiene que tener? Sentido. Bien. Puede ser abstracto. Creo que sí. ¿Darle cariño a tu obra? ¿Cómo? Repítelo, que es que no me he enterado. Como que es algo de tiempo o algo así. Darle cariño. Vale, te entiendo lo que quieres decir. No. ¿Que te querías comentarlo? ¿No? Vale. Poner tus emociones para expresarlas en el arte. Vale, muy bien. No, perdona, que no llego. Único o innovador. ¿Perdón? Único o innovador. Algo único e innovador. Pero necesitamos que todo el mundo hable más alto, que no se oye. No se oye desde aquí. Vale. Más cuestiones y vamos a hablar más alto. Venga, sin miedo. Perdón. No. Que mientras estaba en el proceso de convertirse en un artista, si había algunas dificultades o algunas personas se dijeron que no lo iba a conseguir. ¿Perdón? Que si cuando estaba en el proceso de convertirse en un artista, Sí. si hubo gente que le dijo que no lo iba a conseguir, que si tuvo dificultades Vale. al desarrollo. Eso es una pregunta que tú me estás haciendo y yo te la voy a contestar luego. Ahora, lo que estoy preguntando es qué creéis que tiene que tener algo que se hace para considerarlo arte. ¿Vale? Perdón. Yo creo que algo que se pueda considerar arte es que exprese algo, que tenga un mensaje, que el artista quiera dar un mensaje al mundo. Esa es mi pregunta. Muy bien. Vale. ¿Me vas a contestar? Vale. Es una manera directa de expresar alguna emoción o algo que el artista quiera enseñar A la gente, ¿no? Vale. Yo creo que, como ha dicho Nicolás, el arte se puede considerar de muchas maneras, porque como yo veo una cosa, a lo mejor otra persona no lo ve. Entonces, también, como ha dicho Nieves, que tiene que tener un valor, sobre todo sentimental, para Vale. mi punto de vista. Vale. ¿Algún par más por allí? Por aquí. Toma. Yo creo que arte es cuando alguien hace algo para que a esas personas les guste algo y algo para que el resto de personas vean, pero no es algo como sacar una foto de algo, no es arte porque no lo has hecho tú. Cuando tú, no sé si me callo, tienes que ser algo para una persona y que esa persona sienta algo que represente eso. Vale, te he entendido perfectamente. ¿Alguien más quiere comentar o...? Vale. En mi opinión, no sé si es válido, pero ¿Por qué no? todo es arte. Que se puede considerar que eso es arte, es arte. Yo soy arte. Vale. Vale. Eso es más complejo, lo que tú estás comentando, pero no te falta razón. Yo digo que el arte es lo que el mundo del arte dice que es arte. Quiero decir con esto, hay como cuestiones que están como establecidas, pero me gusta mucho los comentarios que habéis hecho porque realmente las piezas de arte y el arte digamos que tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? Con la forma de transmitir
un mensaje, que también lo habéis comentado por ahí, y de generar un impacto, que también lo habéis comentado, hacia el otro, ¿no? hacia afuera. Pues me gusta mucho esas opciones que habéis dado a qué es lo que puede ser una obra de arte, porque realmente yo considero que eso, que todo es arte, ¿vale? Eso está como muy bien expresado, porque lo que yo quería comentaros hoy es que cuando tenemos un pensamiento, cuando tenemos una idea que podemos desarrollar y llevar a cabo para producir un resultado final, que no tiene por qué ser un cuadro, que no tiene por qué ser una escultura, que no tiene por qué ser una pieza de música, que no tiene por qué ser una pieza de danza. Entonces, que puede ser muchas cosas, que puede ser muchas cosas que se relacionan en el mismo momento, y que lo más interesante es que haya un contenido detrás de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quieres comentarme? Nada. Ah, que has levantado la mano. Antes. Es que estaba copiando, escribiendo y no me ha dado tiempo. Más alto. Que estaba escribiendo sobre esto y no me ha dado tiempo a escribirlo. Bueno, no te preocupes, porque la idea es que sea como fluido, que yo os voy a ir comentando cosas y vosotros ir recopilando. Creo que lo que os interese, lo que yo diga no es todo importante, sino que recopilar lo que más a vosotros llame la atención, y sobre todo para que forméis vuestro pensamiento en torno a lo que estoy diciendo. ¿Ok? Pues eso, entonces... Está escribiendo la audiencia, tenéis que hablar alto, si no, Vale. nos oyen, están vuestros padres escuchando y nos oyen. Sobre todo los alumnos. Vale. Bueno, pues eso, entonces, la cuestión de cómo alguien decide dedicarse a esto, por ejemplo, pues en mi caso concreto, cuando yo era más o menos de vuestra edad, pues aparte de estudiar las asignaturas, digamos, de matemáticas, lengua y ciencias y demás, pues yo tenía un interés por otras cosas, no sabía muy bien qué era, pero me interesaban cosas que tenían mucho que ver con lo manual, con la plástica. Yo he tenido la suerte que mi padre ha sido profesor en la Escuela de Arte, profesor de cerámica, y me dijo, bueno, ¿y a ti te apetece ser alumno de la Escuela de Arte y aprender temas de cerámica? Y yo dije, vale, ¿por qué no? Porque yo sabía que yo quería formarme en cuestiones artísticas, pero no sabía muy bien, ni tenía tampoco la edad para poder entrar en una facultad ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo mientras estudiaba mis clases ordinarias, pues por la tarde me iba a la Escuela de Arte y allí estuve aprendiendo técnicas de cerámica con el barro y cosas como muy manuales, que bueno, que me resultaban de interés y sobre todo que me daban pie a poder crear cosas, ¿no? Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era Bellas Artes, ni de lo que era ser artista, ¿no? Como dedicar tu tiempo a crear obras de arte. Bueno, que al final es dedicar tu tiempo a estar en el estudio pensando y produciendo unos resultados de esos pensamientos que se traducen pues matéricamente en cuestiones de este tipo, en mi caso. Hay otra gente que pinta, hay otra gente que hace performance, hay otra gente que hace videoarte. Entonces, bueno, hay muchas maneras y muchos modos, porque es lo que el transcurso de los años ha ido ofreciendo, ¿no? Que es la posibilidad de que todo puede ser arte, ¿no? De que cualquier expresión puede ser digna, vamos a decir, de llamarse arte. Y entonces, pues poco a poco,
os venía comentando con el tema de mi formación, pues yo fui investigando y aprendiendo, sobre todo, cuestiones técnicas de, que, ya digo, técnicas como cosas muy manuales, ¿no? Al paso de los años, pues a mí me interesa mucho el tema del diseño gráfico, porque me gustaba el arte, me gustaban los ordenadores y pues como yo no tenía mucha idea de cómo era esa combinación, pues estudié diseño gráfico porque era bueno hacer como cosas que tenían que ver con el arte, pero con el ordenador, ¿no? Con programas informáticos y demás. Y más tarde hago una formación en temas de medios audiovisuales y de modelado y animación 3D, por la misma cuestión, porque siempre me había interesado el tema artístico, pero no sabía muy bien cómo enfocarlo y cómo mezclarlo con el otro tema de la informática, de los ordenadores, de la programación y demás, que también me interesaba. Al cabo de los años, cuando ya termino la Facultad de Bellas Artes, donde la formación es muy académica y es muy orientada al tema del dibujo, de la pintura, de la escultura, pues yo estaba ahí como, por decirlo, entre dos aguas, ¿no? Porque no sabía muy bien, porque yo tenía como muchos intereses en cuestiones en las que yo no podía desarrollarme dentro de la facultad. Es cuando decido hacer el máster y ahí es como que encuentro más libertad a la hora de crear mis trabajos. Es donde entiendo la necesidad de generar lo que se llama un proyecto, ¿no? O sea, idear algo y establecer una serie de pasos desde la idea primera que tú has tenido hasta el desarrollo, producción y ejecución final o materialidad de lo que es una obra, ¿no? Y ahí es donde me dan esa libertad o me orientan, por así decirlo, a que, bueno, si a mí me interesa el tema de los ordenadores y me interesa el tema del arte, bueno, ¿de qué manera puedo yo ligar eso? Y es donde empiezo a investigar y a hibridar, como yo digo, pues las dos materias. Y a raíz de ahí pues fui trabajando de una manera como muy autónoma, ¿vale? Y desarrollando, investigando y sobre todo esforzándome mucho en aprender, ¿vale? Hace pocos años empiezo a trabajar con la Galería Luis Adelantado de Valencia, que es una galería de arte muy conocida a nivel nacional e internacional. Y bueno, tengo la suerte de la mano de ellos pues poder crecer profesionalmente, sobre todo por tener una plataforma en la que poder desarrollarte, haciendo exposiciones y ofreciéndote otra visibilidad que no es la que tú tienes cuando estás en tu estudio trabajando de forma autónoma. Dime. Que no le escucho muy bien, ha dicho la galería de qué. La Galería Luis Adelantado, que es la galería con la que yo trabajo, que es una galería de arte de Valencia. ¿Vale? Entonces, dime. ¿Perdón? Si no me equivoco, ¿tiene aquí su propio estudio en Sevilla? Sí, yo trabajo en Sevilla, aunque trabajo, digamos, con esta galería haciendo exposiciones, pero yo mi trabajo del día a día lo hago aquí en Sevilla en mi estudio, ¿vale? ¿Cómo pensáis vosotros que es el trabajo del día a día de un artista? ¿Qué es lo que pensáis que hago? Sube el volumen. Depende del arte de artista. ¿Vale? Depende de qué artista sea, a qué te dediques. A lo que yo me dedico. Entonces, pensando en ideas nuevas para... Toma, ¿se lo puedo dar para...? Perdón. Toma. Pensando en ideas nuevas y... Pensando en ideas nuevas.
innovadoras para proyectarlas en la galería. Vale. Galería. Vale. Hay que acercarse al micrófono del ordenador, ¿vale? Vale. Vale, sí. Pensar nuevas artes, o sea, tecnología, como luces o formas. Vale. Dime. Aunque parezca una tontería o no tenga que ver mucho, que también forma parte de mi pregunta, pero no la voy a hacer ahora mismo, Hablar más harto vosotros. puede parecer una tontería o es parte de mi pregunta, que no la voy a hacer ahora mismo, pero usted puede pensar con el proceso de design thinking que nos están enseñando ahora mismo, porque en realidad eso es una estructura. Lo que usted nos está enseñando en muchos trabajos suyos son estructuras. Y me ha dado la impresión al investigar que usted utiliza un proceso para construir esas estructuras. Vale. Vale, bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Qué creéis que bueno, cómo se puede conformar eso, el día de trabajo? ¿Qué cosas creéis que yo tengo que tener en mi cabeza como para poder desarrollar obras como esta que tenemos en pantalla? ¿No se os ocurren más cosas? Dime. ¿Una pregunta? Una pregunta un poco rara, pero ¿qué opina usted de los NFT? Si piensa que es una moda o realmente se puede considerar arte. Vale. Me la guardo, ¿vale? Que es interesante. Me la guardo para después, la pregunta de los NFT, que está muy interesante. Bueno, pues siguiendo el hilo de lo que iba, para no despistarme, lo que yo hago en el estudio realmente es... dime. No, yo tengo una idea de lo que puede hacer. Dime. Que como ha dicho Diego, yo creo que se parece un poco a la vida de un escritor, pero de una forma distinta. Que un escritor se lleva el día por pensando que puede escribir y eso, y usted se puede pensar el día a día cómo puede hacer con lo que usted ha dicho de la galería, Sí. pensar las ideas y ver con qué material puede Muy bien. hacerlo. Muy bien. Pues sí, realmente, pues es eso, ¿no? Hay una parte como muy importante del trabajo en el estudio que es estar constantemente pensando en soluciones a problemas. ¿Por qué digo soluciones a problemas? Porque lo que yo hago realmente, al ser algo como muy técnico, pues encuentras constantemente problemas a los que le tienes que dar una solución. Mi formación, que realmente no es de robótica, que no es de electrónica, digamos que poco a poco se está desarrollando para especializarme en esas materias, porque en mi trabajo del día a día es algo que necesito conocer. Entonces, por ejemplo, esta pieza que tenemos aquí, o esta que tenemos aquí, ¿vale? ¿Lo veis bien? Sí, Pues realmente requieren de unos conocimientos informáticos y de unos conocimientos, digamos, de electrónica, pues algo profundo, y sobre todo que yo no soy un electrónico, sino que yo al fin y al cabo lo que me dedico es a pensar y a idear unas formas y después a materializarlas.
¿Cómo se podría trabajar estas obras si yo solamente tuviera la concepción de que quiero idear una pieza, ¿vale? Pero no sabría cómo llegar al resultado final? Esas son piezas que yo hago y que yo diseño y que después se producen con una impresora 3D. ¿Por qué llego yo a la conclusión de que necesito adentrarme en ese mundo de las impresiones 3D? Porque cuando yo comienzo a trabajar en este tipo de piezas y veo que necesito como piezas muy concretas que no existen en el mercado, me doy cuenta que ¿cómo puedo yo acceder a esos recursos? Pues pensé, digo, bueno, pues la solución más rápida, sobre todo para mi día a día de trabajo, es con una impresora 3D que yo puedo modelar con un software de modelado 3D y después puedo producir. De esta manera, lo que genero es que gano tiempo porque voy trabajando con esas piezas que produzco y voy modificando sobre la marcha. Si yo tuviera que ir a un taller de metal o que me hicieran estas piezas, por ejemplo, en aluminio, en otros materiales, aparte del dinero que supondría, porque son como pruebas, como prototipos, aparte del dinero que supondría, pues realmente me costaría mucho más tiempo. Con lo cual yo, de forma autónoma en mi estudio, puedo estar indagando, investigando y generando piezas que después puedo ir utilizando para las diferentes obras, ¿no? ¿Teníais alguna pregunta por ahí? Que había visto alguna mano por aquí, puede ser. Que si los rayos que salían antes en la pantalla, sí. ¿Son rayos X? No. La pieza que habéis visto antes, en concreto, lo que hago, bueno, es utilizar, o sea, yo estoy constantemente investigando sobre materiales y posibilidades de materiales, ¿no? Eso es una pintura fotosensible, que lo que hace es que reacciona a la luz ultravioleta. Y bueno, lo que ahí trabajo es con la ilusión de que se está dibujando algo que en realidad perdura solamente una temporalidad muy corta y al cabo del tiempo está desapareciendo. ¿Por qué lo hago así y no lo hago de otra manera? Pues la respuesta es sencilla. Yo con ese trabajo quiero hablar del paso del tiempo y para hablar del paso del tiempo lo que hago es que genero la ilusión de pintar una forma que conforme va pasando el tiempo va desapareciendo. Entonces estoy haciendo una especie de animación, para que lo entendáis, ¿vale? Pero físico, ¿vale? Es la manera de poder hacerlo físico. Porque a mí lo que me interesa ahí es, digamos, el concepto del tiempo, del paso del tiempo. Y ahora cuando tú eres el espectador que estás viendo esa pieza, pues tú te planteas... te plantas delante y dices, bueno, pues esto realmente... Yo nunca, cuando yo trabajo una obra de arte, yo no cierro y digo, vale, esto va sobre esto. No, al revés, a mí lo que me gusta es que el espectador, cuando se pone delante de la obra, pueda imaginar 40 millones de posibilidades distintas, porque realmente las tiene. Otra cosa es que cuando yo he generado esta obra, yo estaba pensando en que quiero hacer una metáfora del tiempo. El poeta la hará a su manera, el escritor la hará a su manera, la bailarina de danza la hará a su manera, y esta es, digamos, mi manera de acercarlo al público, ¿no? Tenías por aquí la mano levantada antes. Dime. ¿Quién te inspira? ¿Quién me inspira? Vale, pues mira, a mí me inspira muchísimo cosas que veo por la calle, cosas que tienen que ver con la publicidad, imágenes de la publicidad me inspiran mucho. Y después me inspiran mucho artistas que me interesa mucho su trabajo y que realmente para mí son como un reflejo de lo que yo entiendo que está
digamos, en mi contexto actual. Y entonces esos son como referencias visuales que constantemente me están inundando y que después me ayudan a trasladarlo a mi trabajo. Dime. ¿Desde siempre has querido ser un artista? Pues mira, realmente yo no sabía lo que era ser un artista. O sea, porque yo creo que el ser un artista al final es algo que tú consigues, por así decirlo, con tu trabajo diario, con el esfuerzo que tú le pones. Porque ser un artista, ¿qué es? Te pregunto. ¿Dedicarse al arte? Sí. ¿No? Dedicarse al arte. Pues eso lo consigues dedicándote al arte, quiere decir, trabajando todos los días en tu estudio y bueno, y después teniendo las oportunidades de hacer unas exposiciones, ciertas exposiciones, que te van dando visibilidad y te van dando, vamos a llamarlo, credibilidad, para que lo que tú haces sea considerado dentro del mundo del arte, que es lo que os decía, que el arte es lo que el mundo del arte dice que es arte, pues para que tu arte, lo que tú haces, sea considerado dentro del gremio del arte como arte, pues tienes que estar, digamos, constantemente elaborando trabajo, ¿vale? Dime. Que antes ha mencionado lo del estudio y sí. Quería preguntarle que dónde está su estudio. Pues mi estudio está muy cerca, aquí en la calle Baños, cerca de la calle Baños. Y otra pregunta, Dime. ¿qué opción le inspiró para agregar la tecnología al arte? Pues eso es lo que comentaba al principio, al final es más, o fue más una necesidad, porque yo tenía la necesidad de incorporar eso porque no me interesaba, por ejemplo, la pintura como tal. Yo he pintado, al principio, cuando estudiaba, yo pintaba, pero realmente eso no me satisfacía a mí, no me llenaba porque veía que con la pintura no era capaz de transmitir todo lo que yo quería, porque yo quería hablar de cuestiones que tienen que ver, como decía, con el tiempo, con el espacio, con las distancias, con el entorno, y a través de la pintura, que es un formato bidimensional y plano y cerrado, no conseguía hablar de todo eso. Entonces tuve que extrapolar y salirme de lo que yo hacía para poder dedicarme a hacer obras tridimensionales que me podían ayudar a contar lo que yo quería, que era hablar de el espacio, la ubicación, el entorno, como te decía, y trabajo con temas de programación porque me interesa que pasen cosas y ese pasar cosas tienen que ver con el paso del tiempo, ¿vale? Son como conceptos que yo tengo en mi cabeza y que siempre van aflorando en cada trabajo. Ahí. ¿Cuál ha sido el arte que más le ha gustado crear o que más se ha divertido crear? ¿Con qué obra me lo he pasado mejor? Bueno, al final, cada obra que hago, os voy a hacer como un repaso, ¿vale? De obras. Voy a enseñaros varias piezas, ¿vale? Y os voy a ir explicando un poco en qué consisten para ahora aclarar eso. Esta obra, lo que veis negro, es un vinilo, ¿vale? Como una cinta negra adherida a la pared y después con una proyección, como un videomapping, lo que hago es dibujar unas líneas blancas dentro de ese hexágono. Esta pieza, que es la que habéis visto antes, hay una pintura aquí detrás, una pintura que reacciona a la luz ultravioleta, a la luz del sol, digamos. Y yo lo que hago es que configuro una máquina que me permite trazar un dibujo y en la punta de este objeto, en la máquina, coloco un láser ultravioleta. Entonces soy capaz de añadirle luz ultravioleta para resaltar el color de la pintura. Un segundo, voy a terminar de enseñaros un poco las obras y ahora... En esta pieza, por ejemplo, juego con el espacio. Hay una estructura metálica y hay unos tubos de luz. Y lo que configuro aquí es un espacio donde las luces se van alternando. En este caso,
me interesaba mucho trabajar con el sonido. Esta pieza, vamos a ver si la tengo en vídeo. No puedo. Vale, esta pieza se va encendiendo y apagando con unas secuencias, con unos patrones que emulan un tema concreto de un tema de John Coltrane, que no sé si lo conocéis, pero es un saxofonista de jazz, y me interesaba por cómo él organizaba los patrones musicales, y entonces desarrollaba esta obra encendiéndose y apagándose con esos ritmos, ¿no? Esta obra de aquí, que no sé si alcanzáis a ver bien, en realidad es un cuadro, pero no está pintado. Yo lo que hago es que trabajo con una máquina 3D que yo me he fabricado, ¿vale? Una impresora 3D, y lo que hago es que imprimo directamente sobre el lienzo, ¿vale? Como si pintara, porque genera como una especie de textura, ¿vale? Pero realmente no está pintado, simplemente está, ¿vale? Está generado con la impresora 3D. Digamos que busco también en la tecnología, o sea, busco en los medios diversos poder introducirlo al trabajo que yo hago, ¿vale? Venga, comentarme ahora. Sí, te tienes que acercar. ¿Alguna de sus obras tiene, bueno, o si tienen, cuál es la que más, bueno, le digo la pregunta y bueno, es verdad que no sé nada, que si sus obras tienen algún sentido sentimental? Un sentido sentimental. Un valor sentimental. Bueno, son conceptos diferentes, pero bueno, valor sentimental, la pregunta es compleja porque es algo que tú creas, ¿vale? Y se puede entender como que hay un nexo de unión entre lo que tú creas y uno mismo, pero en realidad una vez que termino la obra y la obra se expone, yo entiendo que ya no me pertenece como tal, sino que digamos que la dejo a los espectadores, o sea, dejo que ellos sean los que terminan de entender lo que pasa en las obras, etcétera, ¿vale? Y a la pregunta que me hacías antes de con qué obra he disfrutado más en el proceso, en realidad cada obra es un reto, o sea, cada obra que yo hago es como un tirarte al abismo y a no saber qué va a pasar, porque al final son investigaciones con materiales, con maquinaria, con programación, con Arduino, con sistemas en los que tú no terminas de controlar hasta que la pieza está hecha. Mira, dime por ahí. Sí. Y después tú. Es sobre la clase de arte anterior. Sí. Está hecha con filamentos en la máquina 3D y no está porque... ¿Te refieres a esto? Sí. Vale. Podemos observar que es como una sola capa de filamentos en diferentes tonos. Exactamente. No, realmente es solamente una capa de filamento en el tono negro, porque el tono claro que ves es el color de la tela. Sí, pero yo me refiero a diferentes tonos de negro. No, puede ser la fotografía que te haga verlo así, pero en realidad es monócromo. ¿Por qué usas la tecnología para su obra de arte? Buena pregunta. ¿Por qué uso la tecnología para mi obra? Pues, bueno, como he dicho, hay como una necesidad por un interés. Cuando yo tenía vuestra edad, a mí me gustaba y me llamaba la atención el tema de los ordenadores, el tema de los aparatos electrónicos. Y entonces yo creo que toda esa amalgama de cosas que uno tiene en la cabeza, al final cuando desarrolla su trabajo, pues como que afloran. Dime. Más o menos, ¿cuánto le cuesta hacer la obra de arte? Depende de la obra de arte. O sea, depende de la producción que conlleve realmente.
Yo ahora mismo hay cosas, hay obras que hago de forma individual en mi estudio y hay otras piezas que externalizo. Esas que externalizo, pues bueno, pues depende de la obra, pero hay producciones de 3.000, de 5.000, de 10.000 euros y hay producciones mucho más baratas. O sea, las que yo hago en mi estudio porque, lo que decía antes, no requiero de alguien especialista en algo, sino que lo puedo yo gestionar, pues me sale mucho más barato. Dime. Tú. Me acerco, lo digo aquí. Sí, acércate para que lo escuchen desde las casas. Normalmente, ¿qué materiales se utiliza para su obra de arte y cuál es su obra de arte que más tiempo le ha llevado? Vale, pues mira, yo normalmente casi todos mis trabajos trabajo con luz. Entonces, al trabajar con luz, como además programo la luz, pues tengo que trabajar con LED. ¿Por qué? Porque el tubo fluorescente, por su composición, ofrece un retardo al encendido y al apagado. Yo juego mucho con encender y apagar luces y el LED me ofrece un encendido y apagado rápido, ¿vale? Sin ningún tipo de retardo y aparte no se calienta y me permite poder animarlo con colores y hacer diferentes animaciones. Entonces yo trabajo fundamentalmente con LEDs, trabajo fundamentalmente también con impresión 3D, con filamentos de impresión 3D y trabajo con madera, acero, que son como elementos con los que genero las estructuras, digamos, con las que después se arma todo, ¿no? Por ahí. ¿Por qué me gusta el arte? ¿Vale? Bueno, es algo que me ha interesado desde pequeño, aunque honestamente no había tenido como un acercamiento al arte como tal, ¿no? Al arte como lo entiendo hoy. Pero creo que es un interés, simplemente. Interés en algo y querer desarrollarte y aprender de eso. Vamos a pasar por allí detrás, que hay como muchas manos. Tú. Tendría dos preguntas. Sí. La primera, ¿cómo pasó usted de, como ha dicho antes, de la pintura a este nuevo campo que es la tecnología y eso, porque no es muy común? ¿Y qué? Porque no es muy común. No me entero, perdón. ¿Cómo pasó eso? Que cómo pasé de la pintura a utilizar la tecnología, ¿no? Pues realmente fue como un proceso, prácticamente como en un año o un año largo, en el que yo veía que trabajaba con la pintura, pero no me sentía cómodo, veía que lo que estaba haciendo no me estaba produciendo lo que yo realmente quería decir. Poco a poco fui introduciendo el tema tecnológico y quiero hacer memoria para ver cuál fue de las primeras obras. Empecé, yo creo, trabajando precisamente con unos videoproyecciones sobre unos grabados que yo hacía y una serigrafía. Entonces yo trabajaba como esa parte de la serigrafía que tenía que ver mucho con la pintura y tal, y le fui añadiendo unos vídeos, unas proyecciones, y ahí fue como fui metiéndome y adentrándome en ese mundo. Y trabajaba como cosas como muy figurativas que tenían que ver mucho con el paisaje, y después todo eso lo fui eliminando y me fui quedando con lo que era puramente la tecnología, con lo que era puramente la luz, que era lo que me interesaba, y materiales totalmente que tienen que ver con la industria, y esas son cosas que me interesan. Por ahí. No sé si han preguntado esto antes porque me estaba fuera. ¿Qué es lo que piensas hacer como siguiente proyecto? ¿Qué es lo que pienso hacer como siguiente proyecto? Pues realmente ahora mismo no lo sé, porque acabo de terminar una exposición que inauguro mañana aquí en
en la sala Tinayas del ICA y realmente creo que ahí me he vaciado por completo ahora mismo y tengo que volver como a recargar las pilas y volver a pensar como en cosas para poder producir, porque es una exposición que es bastante grande y casi toda la obra está producida para esta exposición. Y ahora mismo es como que me encuentro totalmente agotado. Quiero decir, entiéndeme, como de ideas, ¿no? Ahora mismo lo que tengo en mi cabeza está muy relacionado con el tema de la exposición y no soy capaz ahora mismo de pensar en qué es lo que puedo hacer en un siguiente proyecto, la verdad. Más o menos 10 minutos. Vale. Ahora hay que hacer una selección de preguntas. Venga, por allí detrás y vamos para adelante, ¿vale? ¿Por qué eligió, o sea, que por qué no medicina o cocina? ¿Y qué es lo que te capta más la atención en el arte? Vale, muy buena pregunta. Pues mira, a mí lo que me llama la atención de esto es la satisfacción personal de cuando tú terminas tu trabajo y lo ves expuesto. O sea, es como una cosa que te llena y dices tú, "Buah, yo he sido capaz de hacer esto", ¿no? Y es como ver eso expuesto después de estar en todo el proceso de trabajo, es como algo como muy satisfactorio. Eso me gusta muchísimo. Por ahí. Es una pregunta de antes, que si mientras que se estaba convirtiendo en un artista, situó a personas que creían que no lo iban a conseguir, vale. y qué problemas o dificultades tuvo mientras que estaba. Vale. Realmente, mira, tengo la suerte de que en mi entorno familiar me lo han puesto siempre muy fácil, ¿vale? Me han ayudado, ya digo, mi padre afortunadamente ha trabajado en el arte de docente y me lo ha facilitado, me ha hecho fácil mi carrera, que yo pueda decidir y que yo pueda elegir. Y sobre todo porque han visto que es algo en lo que realmente me emocionaba y me mostraba con mucho interés. Vamos por ahí. ¿Cuál es su parte favorita de hacer una obra de arte? Mi parte favorita de hacer la obra de arte es conseguir llegar a la meta, o sea, conseguir el reto. Yo me planteo un reto, que es, por ejemplo, quizás no aquí porque son obras que son como más sencillas de ejecución, pero, por ejemplo, aquí llegar a programar todas las luces como yo quiero, con los patrones de luz que yo quiero. En ese proceso de trabajo es algo como muy denso y muy de búsqueda y muy de pensamiento, investigación y tal, pero me parece que es como lo que me llena, ¿no? Por ahí. Ah, por aquí. ¿Cuál es la obra que más tiempo ha tardado en hacer? Vale. Obras que he tardado tiempo en hacer, pues... por ejemplo, esta pieza que tengo en pantalla tuvo un tiempo de producción largo, como de unos 3-4 meses, aunque sí es verdad que esta pieza también han sido periodos largos, pero depende mucho también del tiempo que tenga para ejecutar la pieza. Si yo sé que tengo un proyecto o que tengo una exposición en tal fecha, pues yo trato de condensar. Cuando no tengo un proyecto a la vista, pues estoy trabajando en cosas como de forma muy orgánica, ¿no? Y a lo mejor lo pauso, vuelvo otra vez, entonces los tiempos como que se dilatan o se acortan en función de un poco del proceso y del trabajo, ¿no? De la agenda, digamos. Por allí. Creo que iba a ella, Ah, vale. ¿Tú me preguntaste lo de los NFT? No, tú, vale. Que todas sus obras las ha hecho usted solo o en alguna de ellas. No, a mí yo trabajo muchas veces con gente que me ayuda porque algunas son producciones complejas. Entonces cuando tengo que trabajar con materiales complejos, pues hay gente que me ayuda, ¿vale? Lo del... ¿Si le podía volver a hacer la pregunta? Sí, no hace falta. Vamos, si quieres hacerla, sí, porque así la refrescamos. Era ¿qué opina de la gente si piensa que es una moda o realmente se puede considerar como que está comprando algo? Vale.
Yo creo que se puede considerar perfectamente como que estás comprando arte, porque lo único que cambia... Vale. ¿Qué opina de los NFT? Si piensa que es una moda o que realmente se puede considerar que está comprando arte. Vale. Te digo, yo creo que se puede pensar perfectamente en que tú estás comprando arte, porque en realidad lo único que cambia con respecto al modelo tradicional, bajo mi punto de vista, es el medio. O sea, está claro que tú compras esta pieza y como es algo material, pues tú te lo puedes llevar a tu casa y tú lo has comprado y lo tienes. Con un NFT, ¿qué es lo que tenemos? Un archivo digital, pero de la misma manera tú eres el propietario y el dueño de ese objeto. Con el arte conceptual, en los años 60 o 70, se vendía un folio con unas instrucciones. ¿Eso es menos arte porque es menos matérico, por así decirlo? Pues es un poco la misma idea, que simplemente lo que cambia es el medio. Lo que pasa es que tenemos que habituarnos, evidentemente es una moda porque eso es como que ha irrumpido, pero tenemos que habituarnos a que es otro sistema diferente de comercializar con el arte. Yo tengo dos preguntas. Vale. ¿Cuál es su obra favorita? ¿Tú me vas a preguntar entonces? Dime. Que me gustaría preguntarle, me parece muy interesante, es como hemos visto todos que usted hace proyectos que tienen que ver mucho con la tecnología, con la tecnología muy adentro. Y lo que me gustaría preguntarle es si algún proceso. Si yo sigo algún proceso. El design thinking, Ajá. que es un proceso que se usa mucho en empresas, Sí. en startups, pero también se podría utilizar. Sí, sí, totalmente. Digamos que en ese sentido, aunque mi obra sea evidentemente tecnológica, yo sigo un proceso de trabajo que tiene mucho más que ver con el proceso de trabajo que tiene un pintor, ¿vale? O un escultor, que con el proceso de trabajo y la metodología que puede tener un diseñador o una empresa de comunicación. ¿Por qué? Porque la implicación, como yo lo entiendo, la implicación en la que yo tengo que estar con la obra, o sea, yo casi que convivo con la obra y es algo como muy orgánico, entonces a mí me sería muy costoso tener como una metodología muy reglada, porque lo mío es como mucho más orgánico, aunque después los resultados sean como muy industriales y como muy fríos, ¿no? Pero hay una parte casi de convivencia entre el humano y la máquina que creo que no lo podría trabajar de otra manera. Mi primera pregunta es que si tiene obra favorita, ¿cuál? ¿De las mías o de otra gente? No, de las mías. Vale. Y la segunda pregunta es que si tiene alguna red social donde, aparte de las páginas web, donde podamos ver sus obras. Vale, pues sí. Mira, obras favoritas que yo tenga, que le tenga como así como mucho cariño. Pues mira, yo hice una obra en 2016 que era una montaña hecha a base de polígonos que se proyectaban como un videomapping y digamos que con esa pieza yo puse como la guinda al pastel, es decir, yo estoy ya haciendo esto, ¿sabes? Ya no estoy haciendo lo que estaba haciendo antes y eso creo que fue como un cambio radical del paradigma de lo que yo estaba haciendo y a esa pieza le tengo como mucho cariño. Es verdad que conforme pasa el tiempo haces obras que te van atrayendo y gustando. Y después la segunda pregunta era que si tengo alguna red social. En Instagram me podéis seguir, que es Cachito Vallés, ¿vale? Por aquí. Pues está aquí muy cerca, en la calle Arguijo, ¿vale? ¿Sabéis dónde está la Facultad de Bellas Artes? Sí. Pues justo enfrente hay una calle pequeña y ahí está la Sala Tinaya, que ahí es donde yo expongo, ¿vale? Estáis invitados todos. Y de todas maneras vamos a hacer una visita el día 6, ¿vale? Estamos ya, ¿no? Vale. ¿Cuál es su obra más popular? Mi obra más popular, pues la verdad es que no lo sé. No sé cuál es la que a la gente más le atrae.
no te puedo contestar eso, no lo sé. Dime. Me gusta mucho que estáis como muy participativos porque me estáis facilitando muchísimo la charla. Sobre la obra que dijo antes, que era una montaña. Sí. Que yo he estado mirando sus obras y esa ha sido una de las que más me han gustado. Ajá. Y tenía una pregunta para usted sobre esa obra, es una casualidad que la haya. Vale. Me gustaría saber que si esa obra es un holograma en personas, cuando tú vas a verla es un holograma, si es una escultura representando un holograma. Es una escultura, ¿vale?, que está físicamente, pero sobre esa escultura está proyectándose un vídeo. Entonces, digamos que es lo que le da la animación y la personalidad o la identidad de ser algo como mucho más orgánico, ¿no? Dime. Bueno, pues ¿Ya? Vale. siento que quedan todavía muchos alumnos que tienen preguntas, pero lamentablemente hemos terminado con el tiempo de la sesión de hoy. Las buenas noticias es que, como decía nuestro invitado antes, vamos a tener la oportunidad, gracias a su generosidad, de visitar su exposición con además una visita guiada que nos va a realizar él mismo. Entonces, todos el próximo miércoles día 6 vamos a poder visitar en la Sala Tinaya su exposición, que por cierto inaugura mañana. Entonces, agradecer además su tiempo justo hoy, antes de inaugurar la exposición mañana. Lamento mucho los inconvenientes que hemos tenido con el sonido, que ha dificultado un poco seguir la sesión desde casa, pero de todas maneras subiremos la grabación a YouTube en los próximos días. Y para todos aquellos que todavía tenéis preguntas, tenéis dudas, queréis compartir con él, intercambiar con él momentos, os animo a que lo dejéis ahí en la reserva. El próximo miércoles, cuando podamos ir a visitarle y a ver su obra en persona, que le podáis hacer todas las preguntas que queráis. Simplemente agradecerle mucho a Casito Vallés que haya compartido este momento con nosotros y que nos vaya a presentar su exhibición la semana que viene. Vale. Sin más, yo creo que se merece